Buen día, profesor y compañeros. El tema a tratar el día de hoy es sobre el muro de Berlín. Quien les saluda es la estudiante Ariana Rivas, que junto con mi compañera Nayeli Espinola les hablaremos acerca del tema. El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi. Los países vencedores dividieron a Alemania en dos: la República Federal de Alemania, la cual apoyaba el capitalismo, y la República Democrática Alemana, que apoyaba al comunismo. El territorio de la RFA estaba bajo el control de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que la RDA estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. El acontecimiento que dio inicio a este conflicto fue que Alemania del Este socialista fue destruida por la pobreza y convulsionada por las huelgas en respuesta a sus nuevos sistemas políticos y económicos. La fuga de cerebros y la escasez de mano de obra que resultó hizo que la RDA cerrara su frontera con Alemania Occidental en 1952 y que fuese mucho más difícil para las personas cruzar de la Europa comunista a la libre. En las primeras horas del 13 de agosto de 1961, cuando los berlineses dormían, la RDA comenzó a construir cercos y barreras para sellar las entradas a la parte occidental de la ciudad. El movimiento nocturno sorprendió a los alemanes de ambos lados de la nueva frontera. A medida que los soldados de la RDA patrullaban la línea divisoria y los trabajadores comenzaban a construir un muro de hormigón, los funcionarios diplomáticos y los militares de ambos lados se involucraron en una serie de tensos enfrentamientos. Con el transcurso de los años, el muro se convirtió en un símbolo macabro de la Guerra Fría. Para 1989, muchos alemanes orientales estaban cansados de la situación. En la noche del 9 de noviembre de 1989, Hunter Schabowski, funcionario del Partido de Berlín Oriental, anunció inminentes reformas de viajes en respuesta a las protestas, pero el mensaje fue tan malo que sonó como si la RDA hubiera abierto sus fronteras. Miles de berlineses orientales se agolparon para cruzar la frontera por el muro y los guardias, confundidos, abrieron las puertas. Mientras los berlineses orientales se hacían paso, decenas de miles de berlineses occidentales desbordaban de emoción y celebración. A medida que celebraban con champán, música y lágrimas, los berlineses comenzaron a destruir el muro con mazos y cinceles. Las discrepancias ideológicas entre comunistas y aliados, la pérdida de población por parte de la RDA generó el deseo de impedir la migración a sus habitantes hacia la RFA. La separación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y su distribución entre 4 bloques de ocupación hizo que se formaran diferencias entre un lado y otro. La estrategia estadounidense había sido de ataques. Se caracterizó por una aparente estabilidad global y la hegemonía americana, las nuevas amenazas a la seguridad internacional, las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas y los problemas surgidos durante las campañas afgana e iraquí motivaron que la transformación como imperativo estratégico se consolidara como el foco del análisis militar estadounidense, mientras que la estrategia soviética había sido defensiva. Se sustentaba en el ejército convencional y no en las armas nucleares, aún insuficientes para inclinar la balanza en un conflicto. Sin embargo, tras la muerte de Stalin, Moscú replanteó su política militar, acentuando su carácter ofensivo. Estaba preparada para lanzar un ataque con tropas convencionales que dejara a Estados Unidos sin capacidad de respuesta, y el Pacto de Varsovia pretendía crear un mando militar unificado para garantizar la coordinación y agilidad entre los distintos ejércitos. Fueron Mikhail Gorbachev el último presidente de la Unión Soviética que podría considerarse el primero que golpeó con fuerza el muro de Berlín. Hunter Schabowski, a él se le atribuye el fin definitivo del muro de Berlín. Erich Honecker, el presidente de la República Democrática Alemana. Helmut Kohl, el cristiano-demócrata, ha pasado a la historia como el canciller de la reunificación por su papel decisivo en el diseño de este proceso.
El Papa San Juan Pablo II cumplió con un papel clave en el fin de los regímenes totalitarios comunistas que existían en Europa del Este, según lo reseña Así Presa. La batalla de Berlín fue la última gran batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, desde el 16 de abril hasta el 2 de mayo de 1945, durando 16 días de combate en Alemania nazi. El resultado fue la decisiva victoria soviética. Fue la apertura de la frontera entre Austria y Hungría en mayo de 1989. Muchos alemanes de la zona soviética emigraban hasta Hungría para poder pedir asilo político en la Embajada de la República Democrática Alemana. El 9 de noviembre de 1989 se permitieron los viajes al exterior. Ante sus palabras, miles de personas se dirigieron hacia el muro, creyendo que podrían pasar sin restricciones. El sector occidental de la ciudad quedó completamente rodeado por la RDA y aislado del territorio de la RFA. Por eso Berlín Occidental era un enclave y para poder llegar hasta ahí era necesario recurrir a un puente aéreo.